Okay. Nice. Quiero vodka esto, de verdad, con vodka. ¿Quién te dio? Ella me dio. Yo me fui a tomar un bochote ácido. Esto está limpio, ¿no? Se está por acá. ¿Cómo está quedando esto? Mira, nuestra primera acampada aquí, preparando comida. Vinimos a jugar béisbol y después a acampar aquí. Nos vamos a quedar, mira, en esa tienda que está ahí. Aquí tenemos una tienda más grande con una mesa de comedor y otra tienda más grande de un amigo nuestro que están acá con su familia. Aquí están los babies, están aquí. Ya, mamá, puedes llevarle ya unos a ellos. Yo creo que vamos con todos ya, ¿no? Sí, sí, ya están, pero... Tomándose una buena cervecita aquí. Yo creo que ya están ya, mi amor. Este de chino, mira. Beatles. Oh. Está quedando espectacular. Esto sí fue. How are you doing over here? Good. We're coming. Le subí un poco porque está muy bajo, no se van a subir. Está bien, dale. Déjame cambiar este, que ya está bastante cocido, para acá. Y este, que era el que encontraste aquí en medio. Ahí. Ya lo veo, pincho. Va a ser una velada larga hoy toda la noche. Bienvenidos una vez más a otro video en tu canal ¿Qué bola hacer? El día de hoy vamos a estar reaccionando a algunos comentarios que nos han dejado en el canal. Vamos a ver las principales preguntas que se hacen las personas que quieren venir a Canadá y ver cómo las respondemos y cómo les podemos ayudar. Así que comenzamos. Vamos a empezar con la primera pregunta que tengamos por ahí. Me va a estar acompañando mi esposa, revisando las preguntas y vamos a estar entre los dos dándoles respuestas a muchas de esas preguntas. A ver, aquí tengo la primera pregunta. Esta pregunta dice, ¿tienes que pagar dinero todos los años por la licencia? Aquí en USA, supongo que la persona vive allá, dice, a la vez que saques la licencia, es decir, una vez que la saques, no tienes que pagar hasta que se venza. ¿Cómo es en Canadá? Sí, en Canadá hay que pagar, creo que empiezas pagando todos los años $65 por la licencia. Sí. Y a medida que va pasando los años, va disminuyendo $5 de año en año. Si es que no tienes ningún ticket, ninguna multa de tránsito, te va disminuyendo $5. Si por casualidad tienes algún accidente, algún ticket, alguna multa de tránsito, pues el costo de la licencia se eleva drásticamente.
Tienes que tener mucho cuidado cuando estés conduciendo en Canadá. Si te ponen algún ticket, tu costo de la licencia va a subir bastante. Eso es para evitar que las personas que no saben manejar, manejen, y si tienen licencia y manejan, pues van a tener que pagar bastante caro la licencia. Aquí tenemos una pregunta de César Rodríguez. Hola César, él nos dice qué tal es el negocio de pintar casas en Winnipeg y en otras ciudades de Canadá. Bueno, esa pregunta es bastante difícil para nosotros, ¿no? Porque ninguno de los dos trabajamos en el sector de pintar casas y no conocemos tampoco mucho del tema. Yo veo que pintar casas lo hacen las empresas constructoras, es lo que más he visto. Sí. Normalmente una casa la construye una empresa, esta empresa construye varias casas y después viene con su equipo de construcción tanto a hacer las cosas exteriores de la casa como la pintura. Puede ser que algunas empresas subcontraten gente para pintura, gente para otro tipo de actividades, es posible, pero para serte honesto, la verdad que no sé cómo funciona ese negocio. No conozco cuáles son ni los costos, ni cómo funciona el proceso este de subcontratar una empresa constructora, subcontratar pintores. La verdad es que no lo sé, César. Déjame ver si puedo averiguar un poquito más y si consigo información sustancial, podríamos incluso hacer hasta un video de eso. Pero ahorita no domino bien el tema. Bueno, lo que yo podría acotar desde mi conocimiento es que algo que he observado aquí en Canadá es que muchas de las cosas que nosotros las hacemos en nuestras casas de Latinoamérica, por ejemplo, si quisiéramos pintar alguna parte de un dormitorio de nuestra casa en Ecuador, pues nosotros lo hacemos, tú lo haces, yo te ayudo y la gente se desenvuelve de esa manera. Pero acá la gente prefiere contratar a profesionales como profesionales en pintura, en electricidad, en plomería, no, como que no improvisa. Hay muchos emigrantes que son, que tienen habilidades para hacer este tipo de cosas. Aquí le llaman handyman, que significa que eres una persona que tiene habilidades con las manos para hacer ciertas cosas, pintura, trabajos, carpintería, plomería, etc. Entonces, muchos emigrantes hacen este tipo de trabajo ellos mismos. Compran la pintura en Home Depot, etc. y lo hacen cuando es para ellos mismos. Pero, normalmente para casas y para trabajo ya masivo, ¿no? Más profesional, y no para tu propia casa, sino para dedicarte a ese negocio, la verdad que no sabría decirte cómo funciona ese negocio. Lo que sí pienso es que puede haber una alta demanda, sobre todo en el verano, que es cuando la gente hace renovaciones de sus casas, porque en invierno son prácticamente 8 meses de invierno aquí, al menos en la ciudad de Winnipeg, en donde no se mueve un alfiler. Depende del invierno, ¿no? A veces más corto, más largo, y a veces cuando no es tan frío igual siguen las constructoras trabajando, pero ya cuando es muy frío ya no tanto. Ok, vamos a buscar otra pregunta. Aquí tenemos una pregunta de Manrir7026 que nos dice: hola, muy buena información, corrígeme si entendí mal, pero mencionaste que el día que vas a dar tu examen teórico de conducir entregas la licencia de tu país. Entonces, hasta que no apruebas el nuevo examen teórico, todo este tiempo te quedas sin autorización para conducir. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre el examen teórico y el práctico? Son 2 preguntas. A ver, cuando tú agendas el examen teórico, tú aún tienes tu licencia. Ahora, el día que vas y haces el examen teórico y lo apruebas, ahí te dan una licencia temporal, ¿ya? Y te quitan tu licencia de tu país. Entonces, con esa licencia temporal, tú puedes conducir con una persona al lado que tenga, creo que son más de 3 o 5 años de experiencia conduciendo en la provincia de Manitoba. La idea de esta licencia temporal es que tú puedas practicar para el examen práctico, pero tienes que hacerlo con alguien que tenga experiencia conduciendo acá en la ciudad, en la provincia de Manitoba. Entonces puede pasar desde que hiciste el examen teórico hasta el examen práctico, puede pasar mucho tiempo.
Puede pasar un mes, puede pasar 2 meses, puede pasar 3 meses, todo depende de cuán lejos tú agendaste la cita para el examen práctico. A veces, cuando tú haces la cita, producto a la cantidad de personas que hay, te puede tomar 2 meses hacer el examen práctico, pero todo ese tiempo tú solo puedes conducir con esta licencia provisional y con alguien al lado que tenga experiencia. Ahora, ¿qué es lo importante? Que tú agendes el examen práctico en cualquier momento que sea, no importa que sean 2 meses, 3 meses, pero luego en línea, en la plataforma online del MPI, tú buscas disponibilidades más cerca si es que quieres hacer el examen práctico lo antes posible. Entonces tú buscas online y refrescas la página y a veces se desocupan vacantes para el examen práctico porque hay gente que cancelan, hay gente que lo mueven de lugar, hay gente que no se sienten confiados y de un día para otro cancelan. Entonces tú puedes tomar ese puesto y mover tu cita para un día más cercano. Eso es lo que normalmente las personas hacen. Yo lo hice así. Cuando me dieron mi cita, la cita fue bien lejos, fueron como 3 meses después. Y yo lo que hice fue que busqué online y obtuve una cita para la siguiente semana. Pero sí, básicamente sí, tienes que esperar al examen práctico para tener tu licencia cuando pases el examen. Mientras tanto, te quitan la tuya de tu país y tienes una licencia temporal que tienes las restricciones que te acabo de mencionar para conducir con ella. Esta pregunta viene de Evangelista Donna KBRL 7945. Nos dice: hola Zair, es súper interesante este video de las licencias de conducir. ¿De qué lado se maneja en Canadá? Ya, en Canadá se maneja del lado izquierdo. O sea, el volante está del lado izquierdo del auto. Tú manejas en la autopista del lado derecho. Normalmente en Latinoamérica completa, en América completa se maneja así. Los únicos que manejan, bueno, no los únicos, hay varios países que manejan con el volante a la derecha del auto, pero esto mayormente es en el Reino Unido, creo que en Australia también, en la India, en algunos países que en algún momento fueron colonia de Inglaterra. Afortunadamente Canadá, por estar en América, adoptó la modalidad, ¿no?, de manejar con el volante a la izquierda del automóvil, como se maneja en toda América. Así que por eso, bastante bueno si vienes de un país acostumbrado a manejar. Si vienes de América, no hay mucho cambio en ese sentido porque se maneja del mismo lado que en toda América Latina. A ver, aquí hay un comentario, vamos a decir así, de @LuisEnrique9015 que nos dice: hijo, comprar una casa en Canadá es imposible. Una casucha en cualquier lugar te cuesta más de $1 millón, sin contar que los impuestos te comen vivo. Supongo que eso es uno de los videos de emigrar a Canadá. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que sí es verdad que los precios de las casas y de la vivienda están altos en Canadá. Ese es uno de los temas que se habla mucho acá en Canadá. La crisis inmobiliaria que hay, la cantidad de personas buscando casa y la falta de viviendas que hay. Eso hace que los precios se encarezcan, los precios de las casas. Pero no es tan así como nos menciona en este comentario. Luis, creo que es, ¿no? Sí, Luis Enrique. Pero no es tan así como nos menciona en los comentarios Luis, de que pero no es tan así como nos menciona Luis en el comentario, de que cualquier casucha vale más de $1 millón. Todo depende de en qué ciudad estés. Todo depende de en qué ciudad estemos hablando, de qué ciudad estemos hablando. Por supuesto, si estás hablando de Vancouver, posiblemente sí, cualquier casucha te cueste más de $1 millón y más de $2 millones. Si estás hablando de Toronto, también los precios son bastante altos en Toronto. Pero si estás hablando de otras ciudades, como puede ser Calgary, como puede ser Edmonton, como puede ser en la provincia de Manitoba, acá en Winnipeg, sí te encuentras casas por mucho menor precio. En Winnipeg te puedes encontrar casas de $300,000, $400,000, $500,000, $600,000. Les hice un video explorando el barrio donde yo vivo actualmente, que se llama Sage Creek,
y ahí te mostré las viviendas que hay, los precios que hay. Te voy a dejar el video